que si tiene de 7 a 10 puntos, la supervivencia global a 5 años disminuye de manera considerable. Solamente el 23% de nuestros pacientes, pues bueno, van a estar vivos a 5 años. Entonces, las próximas recomendaciones van a estar encaminadas a utilizar este índice pronóstico, solamente que, bueno, pues necesitamos poder tener estas pruebas de laboratorio para poder clasificar bien a nuestros pacientes, pero si se fijan, bueno, pues hay algunos que podemos seguir utilizando, como la beta-2 microglobulina, el estadio clínico o la edad, que esos desde los sistemas de Binet y de Ray, pues bueno, ya se habían identificado, ¿no? Okay, aquí están las diferentes curvas de los pacientes, esto es en relación a la supervivencia global, aquellos pacientes de muy alto riesgo con aquellos pacientes de riesgo bajo. Y bueno, ya que clasificamos a nuestros pacientes, pues vamos a ver qué tratamiento les vamos a dar. Y las indicaciones de tratamiento, pues ya se mencionaron, ¿no? Las indicaciones de tratamiento, pues bueno, son una insuficiencia medular progresiva, definida por la presencia o empeoramiento de anemia o trombocitopenia, esplenomegalia progresiva o masiva, mayor de 6 centímetros, conglomerados ganglionares mayores a 10 centímetros, un tiempo de duplicación linfocitaria menor a 6 meses, o incremento de más del 50% de la linfocitosis en 2 meses, pero este criterio solo es aplicable cuando la linfocitosis es mayor a 30,000. ¿Okay? La presencia de anemia, trombocitopenia autoinmune que no responden al tratamiento convencional, inmunosupresor, y la presencia de síntomas B. ¿Okay? Esto es importante porque a veces no tomamos en cuenta ese dato de nuestros pacientes. Muchas veces nos fijamos en los ganglios, en los linfocitos, incluso la cifra de linfocitos no es un criterio para dar tratamiento, para iniciar tratamiento, a menos que superen los 200,000 o los 300,000 o que haya datos de leucostasis. Pero muchas veces dejamos o pasamos por alto pues, los síntomas B, ¿no? Y bueno, ha habido una gran evolución en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, es de esperarse siendo la leucemia más frecuente en los países occidentales. Desde los años 70, donde se empezaron a utilizar agentes alquilantes como el clorambucil, la ciclofosfamida, donde la intención del tratamiento se centraba en los cuidados paliativos, pasando por los años 80, donde ya se introdujeron los análogos de las purinas, los años 90, donde se hicieron combinaciones con los análogos de las purinas y los agentes alquilantes, la década de los 2000, donde ya se empezó a utilizar la quimioinmunoterapia, y la etapa en la que estamos actualmente, que es donde podemos utilizar inhibidores de cinasa de moléculas pequeñas como el ibrutinib o el idelalisib, e inhibidores de BCL2 como el venetoclax, que se centran en prolongar no nada más la supervivencia libre de progresión de los pacientes, sino la supervivencia global, que si hablamos que es una enfermedad que se presenta en pacientes de edad avanzada, pues prácticamente la intención de este tipo de tratamientos es llevar a los pacientes a una esperanza de vida igual a cualquier persona que no tuviera LLC. ¿Okay? Y bueno, disponemos además de la quimioterapia, de inmunoterapia, que se va a basar en estimular al sistema inmune para que produzca una respuesta, como los anticuerpos monoclonales, y la terapia blanco, que va a atacar directamente al tumor. Y entonces tenemos varios mecanismos o varias estrategias terapéuticas que podemos utilizar para atacar a la leucemia linfocítica crónica, desde quimioterapia, que ataca a las células en división, o idelalisib, ibrutinib, que alteran la vía de BCR del receptor de célula B, anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab o vinutuzumab o fatumumab, o anti-BCL2 como venetoclax. Y entonces, bueno, está muy cargada esta diapositiva, la intención no es revisar el tratamiento, la intención de esta plática no es revisar el tratamiento, pero bueno, ya se comentó que podemos dividir a nuestros pacientes precisamente dependiendo de su edad, la presencia de comorbilidades y las alteraciones que presenten en TP53. Entonces, este es un algoritmo propuesto por la Sociedad Española, que también es muy parecido al que se menciona en las guías de la ESMO, donde podemos clasificar a nuestros pacientes sin comorbilidades, aquellos pacientes que no tienen comorbilidades y que no tienen una alteración en TP53. El tratamiento de primera línea, como ya se comentó, idealmente podría ser fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, que era
algo que se sugería en la revisión del caso clínico que se pudo haber utilizado en este paciente, y como alternativas pues se puede utilizar bendamustina rituximab o rituximab ciclofosfamida. Aquellos pacientes mayores de 65 años que no tengan comorbilidades, se sugiere más el uso de bendamustina rituximab. ¿Por qué? Porque los pacientes que utilizaban FCR tenían mayores complicaciones infecciosas e incluso suspensión de tratamiento por la toxicidad. Aquellos pacientes con comorbilidades, y a veces este concepto es un poco ambiguo porque en realidad no hay alguna escala adaptada a la leucemia linfocítica crónica que te diga, a ver, los pacientes con leucemia linfocítica crónica que cumplan estos criterios se clasifican como sin comorbilidades o con comorbilidades, sino más bien lo que se hace es adaptar otras escalas como la escala que se utiliza para el trasplante hematopoyético o como algunas otras escalas de comorbilidades, pero lo que bien se sabe es que aquellos pacientes que tengan más de 2 comorbilidades, ya sea en cualquier sistema, pulmonar, endocrino, cardíaco, gastrointestinal, renal, neurológico, los que tengan más de 2 comorbilidades moderadas o graves se clasifican como pacientes con comorbilidades, ¿no? Y en ellos se sugiere que se utilice un tratamiento un poquito menos intensivo con un anticuerpo monoclonal como el obinutuzumab con clorambucilo, ofatumumab, rituximab con clorambucil, bendamustina rituximab. Y en los pacientes de riesgo alto con TP53, pues de entrada lo ideal sería utilizar el ibrutinib, que es un fármaco que se ha visto que tiene efectividad en este tipo de pacientes. Meter al paciente a ensayos clínicos, también aquí si el paciente es candidato, se encuentra en un buen estado funcional y además tiene un donador compatible, se le puede proponer hacerle un trasplante alogénico. Y otra alternativa es el uso de alemtuzumab, el anti-CD52, con esteroides. Y bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en realidad es el algoritmo de tratamiento para los pacientes con enfermedad refractaria o en recaída. En recaída, pues vamos a hablar que un paciente se encuentra recaída cuando recae o tiene presencia de enfermedad después de 6 meses de haber logrado una respuesta. Entonces, bueno, como les dije, no es la intención revisar el tratamiento, pero podemos también clasificarlos de esta manera: si la recaída es menor a 36 meses, si tienen alteraciones en TP53 y si tienen comorbilidades o no tienen comorbilidades. Y bueno, vamos a medir la respuesta, como ya se mencionó también en la revisión del caso clínico. Algo muy importante es que efectivamente un tipo de respuesta completa puede ser la respuesta completa con una recuperación incompleta de la médula. Esto quiere decir que no hay actividad o que no hay datos de la enfermedad, pero en realidad después de dar el tratamiento, pues la médula ósea no se recupera por completo. Y otro que es de llamar la atención es la respuesta parcial con linfocitosis. Cuando nosotros utilizamos medicamentos como el idelalisib o el ibrutinib, puede haber de manera inicial una linfocitosis que se puede confundir con una falta en la respuesta al tratamiento, pero que después se va a normalizar. Y entonces puede haber una respuesta parcial con una reducción del menos del 50% de la cifra basal de linfocitos, y eso lo clasificamos como una respuesta parcial con linfocitosis. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de la enfermedad mínima residual, que es el tema. Pero bueno, esto era como la semblanza de los factores pronósticos que tenemos disponibles hasta el momento. Y bueno, sabemos que dependiendo del tipo de respuesta que logremos con nuestros pacientes, vamos a aumentar la progresión, la supervivencia libre de progresión. Probablemente no vamos a aumentar la supervivencia global, pero algo que sí podemos mejorar es la calidad de vida de nuestros pacientes y no someterlos tan pronto a un tratamiento, ¿no? Mantenerlos libres de tratamiento. Y entonces, un escalón arriba de la respuesta completa se encontraría la enfermedad mínima residual negativa. ¿Y cómo la vamos a definir? Como menos de una célula leucémica en 10.000 leucocitos normales. Para esto necesitamos una prueba diagnóstica que tenga una sensibilidad de 0.01% o de 10 a la menos 4. ¿Okay? ¿Y para qué las vamos a medir? ¿Cuáles son los objetivos? Pues mejorar la calidad de la respuesta,
ver si funciona como un factor pronóstico y ver si podemos modificar nuestro tratamiento en base a la positividad o la negatividad de la enfermedad mínima residual. Normalmente, la enfermedad mínima residual, bueno, si yo les preguntara aquí a los que ven el ELC, ¿quién mide enfermedad mínima residual en nuestros pacientes? Pues en realidad sería algo muy difícil porque si no medimos pues, el estatus mutacional o las mutaciones de TP53 o incluso SAP70, pues difícilmente vamos a medir la enfermedad mínima residual, y esto está perfectamente justificado porque no se hace de manera rutinaria en ningún centro, solamente se hace en el contexto de un ensayo clínico y se hace principalmente en un estado basal y después de terminar el tratamiento, 3 meses después de terminar el tratamiento, y vemos que la presencia de enfermedad mínima residual negativa puede favorecer una mejor respuesta en relación a la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Cuando nosotros tenemos una carga tumoral determinada y damos diferentes tratamientos, que es lo que representarían las líneas de estos colores, con el tratamiento que vamos a lograr una mejor respuesta es con el que precisamente logramos mayor profundidad de respuesta. Si nosotros logramos una enfermedad mínima residual negativa, ¿okay?, podemos ver que estos pacientes pueden llegar incluso a permanecer a lo largo del tiempo con una enfermedad mínima residual negativa, si alcanzamos este objetivo. Pero si no lo alcanzamos, hay muchas probabilidades que estos pacientes a lo largo del tiempo, dependiendo de la profundidad de la respuesta, puedan tener una enfermedad en recaída o refractaria más pronto. ¿Cómo se detecta la enfermedad mínima residual? Se puede detectar principalmente por pruebas inmunológicas como la citometría de flujo o por pruebas de biología molecular como el PCR. Las dos tienen una sensibilidad similar y se puede